Buenos días, buenas tardes para todos nuevamente. Damos inicio a la segunda web conferencia del curso de estadística. En esta web conferencia pues vamos a recordar como el taller que tienen que presentar el fin de semana y pues vamos a resolver todas las inquietudes que ustedes tienen sobre medidas de posición. Recuerden que en el mail que les envié les sugerí que revisaran los materiales y que llegaran con muchas dudas para poder apoyarlos pues en el proceso de aprendizaje. Entonces, pues como ya saben, estamos en la semana número 3. En la semana número 3 tenemos programados unas actividades iniciales que son el foro de la semana 3, que ustedes ya saben que dentro del foro ustedes pueden presentar todas sus inquietudes sobre las temáticas a desarrollar en la semana 3 y sobre los problemas técnicos que ustedes tengan sobre la plataforma o el curso como tal. Tenemos la web conferencia de solución de inquietudes, que es la que estamos realizando en este momento, y tenemos el taller número 3, que es sobre medidas de posición, el cual consistía prácticamente en, con los datos arrojados, encontrar lo que son las medidas de tendencia central, que es media aritmética, mediana y moda, y encontrar también las medidas de posición, que son los cuartiles, los percentiles o los deciles que les están preguntando en este caso. Eso para el taller número 3. Recordemos que dentro de la semana número 3 pues están los medios y los recursos para el desarrollo de todas esas actividades. Acá yo les enlacé algunos videos. El primero de qué son las medidas de tendencia central. Está el libro que hemos venido trabajando sobre estadística aplicada. Está también unos videos sobre medidas de tendencia central para datos no agrupados, es decir, para datos que no están en tablas de frecuencia. Tenemos también medidas de tendencia central para variables cuantitativas continuas, es decir, que cuando tenemos tablas de frecuencias con intervalos. Y finalmente tenemos una explicación de medidas de posición no central, es decir, los cuartiles, deciles y percentiles. Esas son las temáticas de la semana número 3 que vamos a abordar, o que ustedes ya están abordando, perdón. Y finalmente está todavía no he enlazado el enlace de la entrega del taller número 3, pero este está programado para el día lunes 14 de marzo. ¿Listo? Entonces, pues ya haciendo la contextualización de lo que tenemos para esta semana, un poco más claro, pues entonces los escucho sobre lo que ustedes han estudiado, lo que han revisado, qué inquietudes les ha surgido para poderlos apoyar. Buenas tardes, pues hablando de Marce. Profe, lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta, no sé, en mi caso puntual, ¿sí me escucho? Sí, claro. Ok. Marce, como tal, el martes me preguntó sobre pues, las actividades de la asignatura, y pues cuando yo fui a mirar no tenía la asignatura cargada al módulo, y pues Orlando me hizo el favor de guiarme como para poder enviar un correo a soporte, ¿sí? Pero pues hasta ese día en la tarde o en la noche pude ver la materia, o sea, pude ver ya las incidencias de la materia. Pues esta semana he estado pues revisando los temas como tal, pero pues dudas no tengo, pero mi duda es cómo hago pues para poder presentar las actividades. Como contigo fue un caso de problema técnico, pues como tú muy bien lo dijiste, por soporte, la idea es que lo vayas en las dos actividades que ya entregaron tus demás compañeros, lo entregues lo más pronto posible para que te puedas nivelar, ¿sí? Es decir, que el ideal es que tú la próxima semana ya me hayas hecho la entrega de las dos actividades. O sea, básicamente yo las puedo entregar el domingo, sí, o sea, este domingo, para tener las 3 actividades para el lunes. Sí. ¿Listo? Entonces para el domingo. No hay problema. Sí, no hay problema. Ok. Incluso vale. Creo que yo te respondí un correo. Sí, lo que pasa es que pues igual todavía estoy aquí en la oficina y pues
Entonces voy a poner atención mientras tanto pues a las inquietudes de Orlando y de Marcel con respecto a lo que hay de las actividades y eso, pero pues mi inquietud era esa básicamente. Listo, vale, perfecto. Muchas gracias, Luis. Vale, gracias. Marcela y Orlando. Con el permiso de Marcela, yo sí me tomo la delantera. Bueno, yo sí hice la tareita con respecto a las preguntas, me lo tomé a pecho. Tengo 5 preguntas del tema en general y otras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas con respecto al taller. No sé si arrancamos Jamie o Marcela pues quiere opinar las de ella, no sé. Dale, si quieres empecemos con las tuyas y después continuamos con las de Marcela. Listo. Marcela, ¿tenés dudas? Porque si querés te doy la delantera para que de pronto, pues como son bastanticas las mías, de pronto no alcancemos o algo. Si querés arrancás, Marce, no sé. Marcela. Bueno, entonces espérate, yo arranco. Listo. Del tema del curso, del tema del curso de estadística aplicada en el cual estamos trabajando, hay una demostración que hace en la parte de la media aritmética. Ya te voy a decir exactamente, por si lo tenés ahí abierto, es exactamente el ítem 5.1.1.2 en la página 51, que dice la propiedad 2, la suma de las diferencias cuadráticas de los datos con respecto a la media aritmética es mínima. Ahí hace una demostración. Te soy honesto, me perdí. Por más que le di, no entendí esa demostración, por lo menos en la forma en que lo hace. Y como no existe un ejemplo, pues solamente está la demostración y ya. 5.1.1.2, página 51 y 52. La propiedad habla acerca de la suma de las diferencias cuadráticas de los datos con respecto a la media aritmética, que es mínima. Y hace la demostración, ¿cierto? La demostración general, exacto es. Pero no hay un ejemplo, entonces yo me pierdo incluso en la primera línea, ahí donde dice veamos, ahí abajito, ¿pasaste? Acá. Bájalo un poquito, ahí. Dice veamos, entonces dice x sub i menos p igual a x sub i menos p más la media aritmética, ¿cierto? Menos la media aritmética, ¿qué es eso? Significa la media aritmética, ¿cierto? Sí. Lo que yo les recomiendo es que con las demostraciones no nos quedemos tanto. Pues las demostraciones que están en el libro es para como para que ustedes sepan de dónde es que sale pues eso ya matemáticamente, ¿sí? Es una, sí, por ejemplo, te voy a explicar por ejemplo la primera línea como para que no te sientas perdido. Eso son puras operaciones aritméticas. Entonces, sí, no, lo que hecho, uno dice... de ahí a la segunda línea es donde me pierdo, pero el resto sí le encuentro sentido a partir de ahí, pero justamente no entiendo el por qué él reparte esa media aritmética en los dos paréntesis, por qué sin argumentos, sin nada, sino porque sí ya... Claro, no sé. porque uno dice x sub i menos p es igual a x sub i menos p, ¿cierto? Hasta ahí bien. Si yo le quitara esta media aritmética menos esta media aritmética, ¿sí? Esto yo sé que es igual. ¿Qué pasa si yo le sumo media aritmética menos media aritmética? Es decir, ¿qué pasa? ¿Cuánto me da 5 menos 5? No, pues no se altera así, la idea es que no se altera. No se altera, ¿sí? Entonces lo que yo hago es una conveniencia matemática para que más adelante me quede la media aritmética, y lo que yo hago es agregar un 0 en este caso. Entonces yo como sé que media aritmética menos media aritmética es 0, entonces yo lo agrego. Esa es la primera línea. ¿Qué pasa en la segunda línea? Lo agrupo, es decir, cojo x sub i, o sea, si yo resuelvo este paréntesis, es decir, si quito paréntesis, me quedaría x sub i menos p más media aritmética menos media aritmética, ¿sí? Es decir, lo voy a volver acá. Me quedaría x sub i menos p más media aritmética menos media aritmética. Eso es lo que está ahí, ¿cierto? El siguiente paso es quitar paréntesis, es decir, x sub i menos p, y como este es un más no me afecta los signos, es decir que me queda más media aritmética menos media aritmética. Y lo que yo hago es agrupar acá, como aparece aquí. Entonces yo agrupo... Como vos dijiste, a conveniencia, pues, como por observación. Exacto, por conveniencia y para que me dé toda la demostración.
X sub I menos media aritmética, ¿sí? ¿Cómo está en el otro? Más esta media aritmética de acá, menos P. Y llego al siguiente paso. Bueno. Listo. No, desde ahí para adelante sí ya es más entendible. Listo, perfecto. De ahí para allá sí la entiendo. Lo que no sabía justamente yo, pero ¿por qué eso de dónde sale? ¿Por qué sí? Porque se le dio la gana, pues mucha, y sí. Sí, es por conveniencia. Es por conveniencia. Sí. Bueno, la segunda pregunta. Espérame un segundito. En la mediana, cuando la cantidad de intervalos es par, ¿cómo defino, o sea, realmente cuál es el intervalo mediano? En el ejemplo, por ejemplo, de ese mismo curso, en la página 59 y 60, si quieres vas, es el ítem 5.2.2. Sí. Él definió que 50 era la media y yo en los datos que me están dando, ¿cómo defino dónde está ubicada? O sea, no tengo ni idea por qué, cómo concluyó eso, pues. Dice que está en el cuarto intervalo. ¿Cómo concluye eso? Voy a hacerlo con un ejemplo acá. Ok. Y ya nos remitimos allá para que lo identifiquemos. Perfecto. Hagámoslo con una variable discreta. Con la variable discreta o con la variable continua, yo puedo identificar la posición de la mediana utilizando la frecuencia absoluta acumulada. Siempre se utiliza la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, la F mayúscula sub I. ¿Sí? Sí, pero, discúlpame. Ah, sí, perfecto, ok. ¿Sí? Si es que había visto que no eran intervalos, entonces ya te iba a decir que eran en la parte de intervalos, sí. Bueno. Voy a inventarme aquí unos datos de frecuencia absoluta porque... O no, esperen, yo los paso del libro, de mi libro. Para no... Es que este ejercicio lo tenía por acá. Listo. No es el mismo. Cópialo todo, exacto. Eso. Listo. Tenemos los intervalos, la marca de clase, y entonces para identificar la mediana, ¿sí? Nos dan la formulita que aparece ahí. Es decir, nos dicen, coja la mediana, encuentre el límite inferior de donde se encuentra la mediana, coja n medios, que es la posición, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta donde está la mediana por la amplitud, ¿sí? Para poder utilizar Correcto. esta fórmula tenemos que encontrar primero la posición. La posición se encuentra con n medios. ¿Quién es n? El número total de datos, es decir, ¿cuántos datos hay? Tenemos que sumar la columna de la frecuencia absoluta, es decir, hay 30 datos. Es decir, que ¿cuál sería la posición? 30 dividido Bueno, aquí, 2. Aquí es distinto por lo que es impar, pero bueno, en el ejemplo que te digo, Si fuera impar, sucede exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuándo hacemos la diferencia de que si es par o que si es impar? Cuando no tenemos variables con intervalos. En este caso no, siempre utilizamos n medios, ¿sí? Okay. Yo le agrego acá un 2 y listo, ya me da 31. Entonces yo aquí digo, coja este valor y divídalo en 2. Entonces la posición me daría 15.5. ¿Cómo encuentro dónde está el 15.5? Con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces yo digo, aquí ponga 2 y aquí váyale sumando este más este. Más 11. Y después coja 13 y súmele 7 y así sucesivamente. Nos da 20. 20 más 2, 22, 22 más 2, 24, 24 más 4, 28 y 28 más 3, 31. ¿Listo? Correcto. Ahora, ¿qué significa esta frecuencia absoluta? Miremos la celda E3, esta que aparece acá. La celda E3 quiere decir que acá hay dos datos, ¿sí? En ese intervalo, es decir, el 1 y el 2.
En el siguiente, es decir, en el E4 están los restantes datos, es decir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En el siguiente quiere decir que está el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así sucesivamente. ¿Dónde se encontrará 15.5? Se encuentra acá. Ok, sería ahí. Aquí, porque este me indica que está el 14, el 15, entre el 15 y el 16 está el 15.5. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que aquí se encuentra la mediana. La frecuencia absoluta es siempre abierto, ¿cierto? Mi la frecuencia absoluta siempre es perdón, no te escuché. La frecuencia absoluta es siempre intervalo abierto, según esto. La frecuencia absoluta es intervalo abierto, no te entiendo la pregunta. Sí, el límite, digámoslo aquí, ya hablemoslo por límite, el límite superior entonces sería abierto, porque por ejemplo de 2 a 13 sería cerrado en 2, abierto en 13, ¿cierto? O abierto en 12, perdón. Y él arranca desde... En 13.5, ojo, porque es que aquí el intervalo es de 10,5 a 13.5. Este no, esta es la marca de clase y recuerda que la marca de clase es la mitad del intervalo. Quiere decir 10.5 cerrado, 13.5 abierto. 7.5 cerrado, 10.5 abierto. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el límite, claro, sí. Sí, este es el límite. Ahora bien, voy a copiar la formulita. No me copió. Bueno, necesitamos el primero, en algunos libros, lo voy a hacer como dice acá. Me dice que este, que es L-INF-J, significa límite inferior de donde se encuentra la mediana, ¿sí? En otros libros dice límite superior anterior a la mediana, pero nos va a dar siempre el mismo valor. Entonces uno dice límite inferior de donde se encuentra la mediana. Dijimos que la mediana está aquí en este amarillo. ¿Cuál sería el límite inferior? 10.5. Entonces yo digo, límite inferior de donde se encuentra J es 10,5. Después nos dicen N medios, coloquémoslo acá nuevamente. N medios dijimos que era 15,5. Después, frecuencia absoluta acumulada anterior. J-1 significa en la fila anterior de donde se encuentra la mediana. F, J-1. Es decir que si dijimos que aquí estaba la mediana, la anterior fila sería esta. ¿Sí? ¿Y dónde sería el F mayúscula anterior? Sería este 13. ¿Sí? No es el 11 porque acá nos está diciendo F mayúscula. Y si fuera 11 sería F minúscula. Es F mayúscula 13. Después nos dicen F minúscula J. F minúscula J indica que es la frecuencia absoluta donde está la mediana sin acumular, es decir 7, porque es F minúscula. 7. Y finalmente la amplitud, que es C. ¿Qué es la amplitud? ¿Cuánto hay de 10.5 a 13.5? Entonces de 10.5 entonces sería 11.5, 12.5, 13.5. 3 unidades, es decir que la amplitud es 3. ¿Listo? Y ahora sí podemos utilizar la formulita. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer en Excel, pero ustedes lo pueden hacer también en calculadora. ¿Sí? Si lo hacen en calculadora... Jaime, dime. Todos esos ejercicios yo los puedo realizar a través de Excel también, no hay problema, y con más, claro. o sea, mi rollo, ¿sí? No, claro, no hay problema. La idea es que podamos utilizar estas herramientas que nos ayudan un poco más a los cálculos. Ok, sí, pues es que pues tenía la duda porque pues los estaba haciendo en Excel y pasándolas a mano y haciendo un ejercicio en aplicación en otra mano y pues no sabía cómo pues para poderlo preguntar, pero pues ya sabiendo que se puede en Excel, pues... Sí, se puede en Excel, lo importante es que se vean los procedimientos en Excel. Ah, no, perfecto, sí, no hay rollo. Por eso preguntaba si se pueden hacer también macros para hecho. Sí, se puede. Perfecto, vale, gracias.
Listo, entonces decimos límite inferior de donde se encuentra la mediana, entonces decimos igual, cogemos este, le sumamos n medios menos fj menos 1, entonces decimos n medios, voy a hacer n medios menos fj menos 1, cierro, lo divido por f sub j, y después todo esto, a este último, lo multiplicamos por la frecuencia, perdón, por la amplitud que es 3, ¿sí? Y le damos Enter. Es decir que la mediana es 11,6, aproximándolo. ¿Cómo sabemos si más o menos nos quedó bien? Ese 11,6 debería estar en el intervalo de 10,5 a 13,5, porque dijimos que acá estaba la mediana, ¿sí? Claro. Y efectivamente nos da 11,5, es decir que el valor central es 11,5. El 50% de los datos están por encima de 11,5 o el 50% de los datos están por debajo de 11,6, perdón. ¿Listo? Ahora devolvámonos al ejercicio de estadística aplicada, ¿sí? Aquí lo denota no como F mayúscula, sino como F sub A, ¿sí? Pero entonces decimos, son 100 datos. ¿Cuál sería la posición de la mediana? 100 dividido 2, 50. ¿Dónde se encuentra el 50? Pues el 50 se encuentra acá. Porque sí, aquí como está el 68, quiere decir que aquí están los valores del 36 hasta el 68. Y del 36 hasta el 68 está el 50. Ok. ¿Listo? Listo, ya, me queda clarísima. Vale. Siguiente pregunta. Bueno, aquí escribí una, para la moda, cuando la información está agrupada por intervalos, ¿se aplica la misma teoría de la posibilidad de ser bimodal, multimodal o sin moda? No, cuando está en tablas de frecuencia, no. Siempre te va a dar una moda, y es con cualquiera, hay 3 fórmulas para eso. ¿Sí? Cualquiera de las 3 tú las puedes usar. No sé cuál utilizan aquí. Miremos. Sí, es que estuve viendo y no vi que haya pues forma como de hacerlo modal y eso. No, solamente cuando hay intervalos siempre vas a encontrar una moda porque la fórmula me va a dar una posibilidad. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí, esta es una, miren, esta es una que si ustedes la ven, esta fórmula es muy larga. También sí, claro, existe otra que es un poco más abreviada y también es, y pues a mí me parece buena, ¿sí? Todas van a dar un valor muy cercano. Ok. ¿Sí? Ah, bueno, listo, perfecto. Sí, esa era una de observación que pillé ahí leyendo y dije, ve, tan raro, no hay como esa posibilidad de ser bimodal. Listo. La quinta pregunta, ¿para qué se utilizan los percentiles? Lo que pasa es que en el libro, como yo me estoy basando es en el libro, ¿cierto? No habla de percentiles, o sea, habla de percentiles en general, las medidas de posición son percentiles, ¿cierto? Sí. Entonces, habla de cuartiles. Hay una pregunta de hecho, cuando vos te referís, en el taller te referís a percentil. Entonces, por ejemplo, en el punto 1, esa va ligada con el punto 1 del taller. En el ítem G del punto 1, que dice de la siguiente manera, dice el percentil es superado por el 60% de las observaciones. Entonces, ahí el percentil es el término general o es que hay también un dato llamado percentil como tal, como el quintil o como el decil, como el quintil. Voy a intentar a ver si entendí la pregunta. Sí, a ver, mira, si te fijas en el libro, en la página 66, el punto 6 dice medidas de posición, entre paréntesis dice percentiles. Yo entiendo por percentiles, que es una medida de posición, es el término general, ¿cierto? Que en este caso se refiere a cuartiles, quintiles o quintil, centil y centil, esos 3 son los que veo ahí. No, no es el general. El percentil indica que tú coges el conjunto de datos y lo divides en 100 partes iguales.
O sea que es el centil. Ese es el sí, bueno, sí, en el libro entonces hablan del centil. Sí, es el centil. Okay. Entonces sí, ahí estaba perdido total, no sabía qué colocar, porque como el libro habla es del percentil, habla es el término general de la medida Sí, ya. de posición. Entonces, y la pregunta tuya de la G habla es de percentil, entonces yo no encontraba ese percentil pues en ninguna parte, yo decía, pero ¿cuál debe ser el centil por lo que veo? Sí, perfecto, sí, tienes toda la razón. Habla desde el percentil, es lo mismo que el centil. Bueno, listo, perfecto. Sí. Aquí lo cambio para entenderlo como centil, pero entonces cuando te refieras siempre a percentil, debo pensar en el centil. ¿Listo? Sí, en el centil. Listo, perfecto. Siguiente pregunta es la del punto 2. ¿A qué te referís con comente el uso de la media, mediana y moda como medida de tendencia central y la utilización de cada una de ellas en la toma de decisiones respecto al número o talla? O sea, ¿debo decidir cuál de las tres puedo aplicar o me refiero a las tres y explico las tres? Déjame abrir el taller porque pues no lo recuerdo bien. Punto 2 me Dice, dice. un almacén. Sí, el punto 2. Sí. ¿Cuál de esas medidas de tendencia central te sirve? Es el parámetro que mejor representa ese conjunto de datos. Ok. Listo, ¿Sí? listo. Perfecto. Ayer no solamente era una duda de ¿qué? Para no Para perder entender el clientes, enunciado. ¿sí? O sea, tú teniendo en cuenta eso, ¿sí? Si habla de las tallas y dice o sea, tú tienes que mirar cuál de esas tallas tienes que tener más en tu almacén para no perder los clientes, ¿sí? Claro. Listo, perfecto. Bueno, el punto 3 no tengo dudas. El punto 4, el ítem C. El ítem C, como yo me estoy basando en el punto 4, el ítem C, como yo me estoy basando en el libro, no encuentro absolutamente ninguna... El D indica decil, la Q significa cuartil y la P significa Ok. percentil o centil. Ok, listo. Sí, iba ligado a la duda anterior. No, siendo así ya no tengo más dudas. Del taller por lo menos no tengo más dudas. Que eran, el punto 6 también estaba el de 4 y en el punto 7 también tenía el P58 y de 6. Entonces, listo. Decil, percentil, que lo reemplazo por centil, ¿cierto? Listo. No tengo más dudas. Ahí sí, ahora sí les dejo el turno a mis compañeros. Qué pena. Vale. Qué pena. ¿Me repites esos conceptos? ¿De qué significa? D significa decil, Q significa cuartil y P significa percentil. Ok, gracias. O centil, Marce, que fue la pregunta inicial que hice. O sea, si estás Percentil, basándote percentil. también en el libro vas a encontrar es centil, que es lo mismo que percentil, según me explica Jamie. Listo. ¿Alguien tiene alguna inquietud adicional? De último, yo tengo una ahorita de última, pero primero sí quiero darle la opción a los muchachos a ver si de pronto yo estoy en dudas, que es como la aplicación de un ejercicio, si lo podemos hacer, pues. ¿La aplicación de cuál ejercicio? Es que hacía parte de las preguntas, pero de pronto creí que se me iba a ir muy largo para no quitarle tiempo pues a la opción a los compañeros. Es hacer un ejercicio aplicado de la media aritmética con cambio de origen y de escala, que es una de las, también hay una opción de media aritmética con cambio de origen y de escala. No sé si eso lo vayamos a aplicar o aprender o si no es necesario. El que está en el libro. Sí, en la página 55 y 56. O sea, ahí hay un ejercicio, pero yo quisiera ver como un ejercicio aplicado realmente de ese puntualmente ese tema de la media aritmética con cambio de origen y escala. Escuchamos a los demás compañeros.
No, pues yo básicamente tenía casi pues la misma observación de Orlando, pues por lo de sentir y perceptir, pero ya con eso ya, pues yo creo que ya también aclaré casi todas las dudas, básicamente. Bueno, yo la verdad sí, no sé si hubo un primer encuentro antes que esto, pero sí tengo son dudas en cuanto a conceptos, o sea, en cuanto a la primera semana. Esa ya se trabajó, pero tú puedes remitirte, yo ya subí el enlace, está en la semana 1. En la semana 1 Ah, ok. dice grabación web conferencia, tú le das clic y ahí puedes escuchar lo que se trabajó de conceptos básicos, que yo en esa sesión sí hice una explicación formal de todo el inicio de la Ah, bueno, introducción a la estadística. listo, Jamie, gracias. Carlos, ¿alguna inquietud? Bueno, lo que me estás preguntando, Orlando, no, ese no es tan necesario, entonces no los voy a confundir con ese. Sí quiero retomar lo de los percentiles, deciles y cuartiles, sobre todo Perfecto, no hay problema. cuando vamos a hacer el análisis. Si ustedes se fijan en el taller les preguntan, por ejemplo, no cuál es el cuartil 2 o el cuartil 3, sino les preguntan Por Q2 y por D3. no, pero también les preguntan qué talla está por encima del 60% de la población, qué talla está por debajo, qué talla supera el 30%, qué talla es superado. Cuando hablamos de esto, también estamos hablando de deciles, de percentiles y de cuartiles, ¿sí? Ah, ok, ok. Es decir, que cuando nosotros supongamos que tenemos para encontrar el P30, ¿sí? ¿Qué significa el P30? Si yo lo paso a porcentaje, esto significa el 30%. Es decir, yo cojo mi conjunto de datos, por acá está el P30, y yo digo, este primer pedazo es el 30%, y este pedazo de acá es el 70%. ¿Sí? Yo digo, P30 está por encima o por debajo del 30%. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho, Jamie. Listo. Es una pregunta. ¿El P30 está por encima o por debajo del 30%? Para mí está por encima. Por encima, ¿sí? Ah, no. Sí, está por encima. Este, P30 está, exacto, es el límite. Claro. es decir, que está por encima del 30%. Pero P30 está por debajo del 70%. O también lo puedo decir de otra manera. ¿P30 supera o es superado por el 30%? Yo digo P30 supera el 30% y digo O es P30 superado. es superado por el 70%. ¿Sí? Es decir, yo digo P30 es superado por el 70% de las observaciones. ¿Qué quiere decir de las observaciones? De todos estos datos de la población. O P30 supera el 30% de las observaciones. Esto para responder un poco a la pregunta de Orlando del primer punto, para que ustedes identifiquen qué número les están preguntando. ¿Sí? Perfecto. Supongamos que entonces voy a hacer un ejemplo del taller, ¿sí? Cualquiera. Yo digo
¿qué cantidad de hijos supera el 55% de la población? Ahí yo tengo que identificar qué tengo que encontrar. El decil 5, el percentil tal, el cuartil tal, eso es lo que yo tengo que identificar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué cantidad de hijos? Cuando me dice qué cantidad de hijos, eso es lo que va aquí en este pedazo, ¿sí? Acá en este pedazo es la cantidad de hijos. Entonces yo digo, ¿qué cantidad de hijos, que no sé cuál es todavía, supera el 55% de la población? Si dice qué cantidad de hijos supera el 55% de la población, ¿el 55 dónde va? ¿Acá o va acá? ¿Va a mi derecha o va a mi izquierda? ¿A la derecha o a la izquierda? Si La dice derecha, claro. La derecha. la derecha, o sea, Sí, a acá. la derecha. ¿Sí, Sí, ahí? claro. Para mí sí. Listo. Entonces miremos. ¿Qué cantidad de hijos supera el 55% de la población? ¿Esto supera el 55% o es superado? Es superado. Entonces acá no iría el 55. El 55 iría acá. Ah, bueno, sí, es que te entendí, bueno, sí, te entendí de otra forma la pregunta, pero bueno, sí, tiene sentido. Listo. Entonces si yo digo que el 55 va acá y todo esto siempre es el 100%, ¿cuánto me haría falta en este pedazo? El 45. 45%. ¿Sí? Es decir, que ¿qué tendría que encontrar? ¿Será que me sirve un cuartil? No, el percentil, o sea, el centil. Exacto. ¿Por qué no me sirve el cuartil? Porque el cuartil está el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cuartil 1 corresponde al 25%, cuartil 2 al 50% y cuartil 3 al 75%. Ninguno me sirve, ¿sí? El decil, ¿por qué el decil no me sirve? Está de 10 en 10, tiene Muy bien. 9 puntos. Ya, sí, Va 9 de 10 en puntos. 10, muy bien. Y por eso sería el percentil, en este caso el percentil 55. Y ese es el que tendríamos que encontrar, percentil 55. Pero entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, necesito encontrar cuál es el 50% de los datos hacia arriba y los datos 50% hacia abajo, no, no tendría necesidad de buscar ningún percentil. Sí, Con lo la podría. mediana sacaría eso. Si tú encuentras el percentil 50, el decil 5, el cuartil 2 o la mediana, esos cuatro datos tienen que dar exactamente lo mismo. Sí, exacto, pero me refiero a que lo sacaría con la mediana más rápido, Sí, ¿no? está bien, pero es lo mismo. Ok, La fórmula es listo. igualita. Hagamos un ejemplo con el que tenemos acá. La fórmula es igual, igual. Bueno, voy a hacer la pregunta acá y ustedes la responden. Aquí estamos hablando de edades, ¿sí? De edades. Entonces voy a hacer la pregunta. ¿Qué edad está por debajo del 60% de la población? ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es identificar si es el decil, el percentil, el cuartil. Entonces los dejo para que ustedes en un cuaderno identifiquen y me digan en 2 minutos. Listo, dame un segundito.
Ay, espera, déjame los datos que nos perdimos en los datos, Amy. Los daticos de la tabla. Eso. Ah, no, pero la idea es que me digan primero si es el percentil, el cuartil o cuál, antes de hacer no, cualquier cosa. Para mí es el decil. El decil, el de 6. El de 6. Sí. ¿Qué dice Marcela? ¿Qué dice Jason? ¿Qué dice Carlos? ¿No saben, no responden, no quieren participar? Bueno. Vamos a pasar para acá. Verifiquemos si es el de 6. Dice, tengo mi 100%. Dice, ¿qué edad? No sabemos. Ni siquiera si es el percentil o es el decil 6, como decía Orlando, etc. Dice, esta edad está por debajo del 60% de las observaciones. Si está por debajo, ¿dónde va el 60? ¿Acá o acá? ¿A la derecha o a la izquierda? 60% está a la izquierda. Ah, no, miento. Está por debajo del 60, a la derecha. A la derecha. Sí. Porque yo digo, la edad, es decir, acá donde yo marqué, esta edad está por debajo del 60, y sí, está debajo del 60, fíjense. Es decir, que ¿cuánto estaría en la izquierda? El 40%. Ah, era de 4, chanfle. Es decir, que tenemos que encontrar el de 4, decil 4, que equivale al 40%, o podemos encontrar el percentil 40, que también equivale al 40%, y nos daría exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces no es el de 6, sino el de 4. Es de análisis, no más ahí. Sí, es de análisis. Ahora, la fórmula de las medidas de posición no central es igual a la fórmula de la mediana. Lo único que cambia es la posición. La voy a escribir acá. Yo digo, la mediana es igual al límite inferior de donde se encuentra la mediana. Perdón. Más, acá va la posición, que no la voy a escribir en medio, sino voy a escribir posición, menos frecuencia absoluta acumulada anterior sobre frecuencia absoluta multiplicado por la amplitud. Esta misma fórmula también es para el decil, para el percentil y para el cuartil. ¿Qué es lo que cambia? La posición. ¿Cómo encuentro la posición de la mediana? Con n medios. ¿Cómo encuentro la posición del cuartil? Como el cuartil lo divide en 4 partes, yo tengo que coger k, voy a revisar si es n más 1 porque no recuerdo. N sobre k sería, ¿no? Sí. No. K por n, perdón. Entonces sería k significa si es cuartil 2, entonces aquí iría el 2. Si es cuartil 3, aquí iría el 3. ¿Sí? Si es cuartil 1, aquí iría el 1. K por n sobre 4, porque el cuartil lo divide en 4. El percentil es K por n, pero como es percentil es dividido 100. Y en el decil sería K por n sobre 10. ¿Sí? Lo único que cambia es la posición. Es decir, que si vamos a encontrar el decil 4, entonces yo tengo que encontrar primero la posición. Entonces yo voy acá a la formulita de la posición, K por n sobre 10. K es 4, por n, que ¿cuántos datos tenemos? 31 sobre 10.
Es decir, que nos daría, hagámoslo acá. Entonces ahora aquí voy a escribir posición de D4. Entonces yo digo K, que es 4, por 31, que es la cantidad de datos, dividido 10. Es decir, que la posición es 12,4. ¿Dónde se encuentra 12,4? Venimos a la columna de F mayúscula y identificamos dónde está 12,4. 12,4, ¿dónde estaría? ¿En cuál fila encontrarían 12,4? F2 mayúscula. Muy bien, F2 mayúscula, es decir, 13. ¿Por qué 13? Porque aquí están los datos del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 13. Es decir, que 12,4 estaría ahí. Es decir, que este rosadito se encontraría D4. ¿Listo? Y estos datos que tenemos en esta columna tenemos que identificarlos, pero son los mismos que la mediana. Entonces yo digo, límite inferior de donde se encuentra D4, 7,5. N medios no, sino aquí sería la posición, que la posición dijimos que era 12,4. F mayúscula anterior de donde se encuentra D4, es decir, 2. La anterior es 2. Colocamos 2. FJ de donde se encuentra D4, entonces del rosadito, FJ 11. Y la amplitud, si es la misma, 3, de 7,5 a 10,5 hay 3. ¿Listo? Y automáticamente acá, como yo ya tenía la formulita y es la misma, entonces ya nos da el valor de el decil 4, es decir, 10,3. 10,3 nos dio en ese intervalo, sí, efectivamente está entre 7,5 y 10,5. Es decir, que la respuesta a mi pregunta, que me dice, ¿qué edad está por debajo del 60% de la población? La edad que está por debajo del 60% de la población es 10,3 años. Y listo. Si es claro, si les surge alguna inquietud, pregúntenme, no hay problema, yo les vuelvo a explicar. El procedimiento, pues, para mí en este momento está claro, no sé para los compañeros, pero sí me asalta la duda de si no tengo los datos exactos, eso me está asegurando que sí existe una edad de 10,3. Claro. Como tengo son intervalo. Claro. Recuerda que la edad admite valores intermedios. No, sí, o sea, bueno, sí, a ver, no sé si no me sé explicar. A lo que me refiero es, por ejemplo, si a mí me entregan esta tabla, así tal cual, sin los datos puntuales, sino ya con los intervalos, yo no sé realmente cuáles son los datos que entregaron individuales o independientes, ¿cómo se le llaman a esos datos? Y no nos interesa, porque estamos encontrando un parámetro que represente ese conjunto de datos que está entre el intervalo entre 4,5 y 25,5. Sabemos que las personas que encuestamos están en ese rango de edad. Ok, es un rango que me están pidiendo más de una edad puntual, como tal. Claro, es una edad puntual que me da de ese conjunto de datos, ¿sí? Que lo representa, me lo representa. Listo, no quiere decir que haya una persona que tenga 10,3. Puede ser un promedio entre una que tenga 10, otra 10,5 y otra 10,7. ¿Sí? Listo, sí, ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud, no sé cómo les fue con medidas de tendencia central. Creo que lo más complicado era las medidas de posición y sobre todo entender cuando me hacen una pregunta como esta, qué edad está por debajo del 60% de la población, ¿sí? Entonces, no sé, los escucho, si tienen alguna pregunta, recuerden que es importante, porque lo que yo me he dado cuenta, pues sobre todo esta web, es que hay que revisar los materiales para cuando que ustedes lleguen acá, pues me hagan todas las preguntas que puedan.
Así les parezcan como las más Jamie, yo sí simples. quería proponerte, pues no sé si lo podamos hacer de pronto para ayuda también de todos, es como sintetizar en ese tipo de enunciados, de pronto qué tipo, pues no de fórmulas, sino qué conceptos son los que hay que aplicar. Por ejemplo, como en esta ocasión que dices, una pregunta como esta, quedar por debajo del 60%, pues entonces hay que aplicar el concepto de medidas percentiles, ¿cierto? Sí. De posición, de medidas de posición. No sé. Y no sé si de pronto podemos sintetizar algunas preguntas que nos puedan ubicar un poquito. Te soy honesto, yo, pues ahí me va bien con los números, pero a veces en estadística no sé por qué me embolato en el análisis y aunque no lo creas a estas alturas, todavía me cuesta trabajo determinar la variable, pero es más por el análisis que le hago al enunciado. Entonces no sé si de pronto pudiéramos como sintetizar algunas preguntas que pudieran ser aplicables a los temas y decir, vea, cuando salga esta pregunta así como esta, ahí es cuando nos están pidiendo eso, medidas de posición, etcétera. Pues la verdad yo no le veo tanto, le veía complique a eso, porque si ustedes se dan cuenta en el taller, lo único diferente era eso precisamente. Cuando les dicen medidas de tendencia central, saben que tienen que encontrar media aritmética, mediana y moda, ¿sí? La media aritmética es el promedio. Por ejemplo, miremos una variable cualitativa como esta. ¿Será que nosotros podemos encontrar el promedio? Sabemos que la variable es el mes. Dice, se hizo un estudio para identificar la cantidad de tiquetes vendidos en Internet en la zona de Cauca de la aerolínea Avianca. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta? ¿Cuáles serían los elementos de esta población? Número de tiquetes vendidos, ¿sí? Esa sería mi frecuencia absoluta, ese sería F sub I. ¿Listo? ¿Qué me dice la fórmula de media aritmética? ¿Sí? Me dice, voy a escribirla acá. Asumo que ese N sub I es la frecuencia, ¿cierto? Frecuencia absoluta. No, el F sub I es la frecuencia absoluta y el N sub I es la frecuencia relativa, el porcentaje. No, sí, lo que pasa es que como en algunos libros están al revés, entonces... Sí, acuérdate que yo les dije eso. Y les dije que yo siempre iba a trabajar con F sub I frecuencia absoluta, N sub I frecuencia relativa. ¿Sí? Para que no hubiera confusión. Listo. Sí, okay. Miremos la media aritmética. Si ustedes se fijan en el material, la media aritmética cuando tenemos tablas de frecuencia siempre va a ser la misma. Sumatoria de X sub I por F sub I sobre la cantidad de datos. ¿Quién es X sub I? La variable. ¿Quién es F sub I? La frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, si ustedes volvemos a retomar este ejercicio, ¿será que podemos encontrar la media aritmética de este ejercicio? Pues de encontrarla, claro que sí podemos, pero sí sería representativa, es por lo que veo uno de los datos de frecuencia muy alto. Bueno, pues la media aritmética sí se puede encontrar. Seguro. Me voy a ir entonces para la variable cuantitativa discreta y ya me devuelvo a la cualitativa. Tenemos una encuesta que se realizó a un grupo de empleados de una empresa X para determinar cuántos hermanos tenían, ¿sí? Decimos, nuestra variable es X, nuestra frecuencia es F, ¿sí? Si nos devolvemos a la formulita, ¿qué nos dice la fórmula? Que yo tengo que multiplicar X sub I por F sub I, es decir, X sub 1 por F sub 1 y como dice sumatoria más X sub 2 por F sub 2 y así sucesivamente. Es decir que para encontrar la media aritmética de acá, lo que yo tengo que hacer es multiplicar X sub 1 por F sub 1, enter. X sub 2 por F sub 2, enter. Y así sucesivamente, lo voy a arrastrar. ¿Sí? Miren, están multiplicando. Después, ¿qué me dice? Esa multiplicación de X sub I por F sub I, súmelo. Entonces voy a sumar esa columna. Sumémosla aquí. Nos da 162. Es decir que la media aritmética
es igual a la sumatoria dividido n, que es la cantidad de datos. 162 dividido 40. La media aritmética es 4.05. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de hermanos de los empleados, ¿cuánto es? ¿Cuál sería el promedio de hermanos? 4.05. 4.05. ¿Pero será que podemos decir que son 4.05 hermanos? No, no se puede. Entonces decimos 4, lo aproximamos porque no hay 4.05 hermanos, hay 4 hermanos. Entonces yo digo, el promedio del número de hermanos de ese conjunto de empleados es de 4 hermanos. O la media promedio de hermanos de ese conjunto de empleados es 4 hermanos. ¿Listo? ¿Sí es claro? Volvamos a la variable cualitativa. Me dice la fórmula x sub i por f sub i. Es decir, coja este y multiplíquelo por este. ¿Se puede? No, evidentemente no. No se puede porque es una variable cualitativa. Es decir, que las variables cualitativas no se puede sacar la media aritmética. A no ser que diga cuál es el promedio de etiquetes vendidos en el semestre. Ahí sí lo que yo tengo que hacer es sumarlo. ¿Sí? Y dividirlo. Y para una variable cuantitativa continua, ¿quién sería x? X es el número que me representa este intervalo, porque en este intervalo hay infinitos números. Entonces, por eso es que tenemos que sacar la marca de clase. Recuerden que la marca de clase es la mitad del intervalo. ¿Cómo se encuentra? Cojo el límite inferior, le sumo el límite superior y lo dividimos en 2. Es decir, que entre 1.5 y 4.5 la mitad es 3. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo encontramos la media aritmética? Exactamente lo mismo. Multiplicamos este por este, este por este, este por este y sumamos y dividimos por el número total de datos. La moda. ¿La moda se puede sacar a todo tipo de variable? Cuantitativa, discreta, continua, cualitativa, nominal u ordinal. ¿Qué dicen? Pues yo diría que sí, porque la moda es el valor que más se repite, ¿no? Exacto, la moda es el dato que más se repite. Si viéramos en esta tabla, yo digo, ¿cuál sería la moda? La moda Enero. sería enero, ¿sí? Que es la variable donde tiene más número de etiquetes vendidos. En esta variable cuantitativa discreta, yo diría el número de hermanos con más cantidad sería 2, que tiene una frecuencia de 10. ¿Sí? La moda sería 2 hermanos. Y en la variable cuantitativa continua hay que encontrarla. ¿Sí? Si quieren la encontramos. Entonces, como yo les decía, acá hay una fórmula que es mucho más sencilla que aparece en el libro, que es esta que aparece acá. Dice, límite inferior de donde se encuentra la moda, más la frecuencia absoluta, todas son minúsculas, después de la moda y antes de la moda. ¿Sí? ¿Qué libro es ese? Este es un libro que yo hice y que se encuentra solamente en Bogotá, impreso en una universidad distinta. Qué bien. Sí, o sea, no, ahí sí no puedo ayudarles, pero sí les voy a subir en la plataforma estas 2 páginas que sintetizan todas las fórmulas, para que lo tengan pues presente y pues un poco más claro. Ahí hago un poquito de observaciones, qué es lo que tienen que tomar y qué no, ¿vale? Esta sí pienso subírsela, se la subo ahorita mismo apenas termine la webconferencia. Entonces, miremos, decimos moda, límite inferior de donde se encuentra la moda, es decir, que tenemos que encontrar la posición de la moda. Voy a colocar acá otros 2 datos.
Listo. ¿Dónde se encuentra la moda? Pues como la moda es el dato que más se repite, tenemos que ubicar el intervalo que más se repite. En este caso, sería este de acá porque es la frecuencia más alta. ¿Listo? Es decir, que aquí está la moda. Acá ya no tenemos que recurrir a la frecuencia absoluta acumulada. Aquí es más sencillo encontrar la posición. ¿Listo? Entonces nos dice la formulita, límite inferior de donde se encuentra la moda. Entonces, límite inferior, 4.5. Entonces sacamos acá, límite inferior de donde se encuentra la moda, 4,5. FJ más 1. Entonces, FJ más 1 quiere decir la frecuencia absoluta después de donde se encuentra la moda. Entonces, frecuencia absoluta 11 y la que está después es el 7. Entonces, el 7 va acá. El otro dato que necesitamos es FJ menos 1. Entonces, FJ menos 1, es decir, la frecuencia anterior de donde está la moda, 1. Ese 1 es el que va acá. Y la amplitud, que es 3. Y hacemos la formulita. Entonces decimos, la moda va a ser igual al límite inferior más, abro paréntesis, FJ más 1, dividido, abro paréntesis, FJ más 1 más FJ menos 1. Cierro paréntesis y lo multiplicamos por la amplitud. Es decir, que la moda es 7.1. Y efectivamente 7.1 está en el intervalo entre 4.5 y 7.5 donde habíamos dicho. ¿Listo? ¿Sí es más claro? Sí, gracias. No sé si tengan alguna otra inquietud. Traten de realizar el taller. Recuerden que dentro de la plataforma, dentro del curso, se encuentra un foro de inquietudes. Si tienen alguna inquietud, incluso pueden tomar un pantallazo, decir, profe, ¿será que este procedimiento está bien? O sea, traten de utilizar esos recursos. Recuerden que cualquier duda es válida. Cualquier duda es válida, así a uno le parezca un poco simple decir, no, esta pregunta, qué pena hacerla, de pronto muchos compañeros tienen la misma pregunta y nos podemos ayudar entre todos, ¿sí? Para eso está el foro, los invito a que participen realmente y de verdad, si tienen alguna inquietud, tomen un pantallazo de lo que están haciendo y digan, profe, mira, es que estoy haciendo esto, pero no me acuerdo qué paso seguía, por ejemplo, ¿sí? Y lo tratamos de hacer dentro del foro. Jamie, podemos retomar un momentico el ejemplo de esta misma media aritmética que estabas mostrando ahí, pero la que es con los meses del año, por favor. ¿Está? Acá, es que sí. Identificar la cantidad de etiquetes vendidos. Pero ¿por qué? Es que la fórmula, esa es la fórmula general de la media aritmética, me estás diciendo. Cuando tenemos tablas de frecuencia, sí. Si tuviéramos datos sin tablas de frecuencia, recuerda que la media aritmética es simplemente sumar la cantidad de datos y dividirlas por el número total. Por ejemplo, voy a volver acá un momentico al libro que tengo algunos ejemplos. Sí, estaba confundido un poquito porque estaba mirando aquí el libro y bueno, hay un ejemplo muy similar que es de cigarrillos y con los días de la semana y pues él encuentra la media aritmética sin problema. Claro, así como yo les dije. Dado el caso que yo tenga algo así y me pregunten, por ejemplo, por el promedio de etiquetes solamente, ahí sí la puedo sacar. Pero yo no puedo encontrar el promedio de esta encuesta que yo tengo acá porque mi variable es una variable cualitativa. ¿Sí? Y lo que yo estoy consultando en este caso es los meses de ese año. Ah, bueno, si yo quiero mirar el promedio de etiquetes, claro, yo puedo sumar y dividir por 7, por 6. Y me da el promedio de etiquetes vendidos en ese semestre. ¿Sí me hago entender? Porque acá yo no quiero mirar cuál es la variable. La variable son los meses, ¿sí?
Aquí la medida de tendencia central que mejor me representa, pues obviamente es la moda. La mediana no puede ser. La mediana se puede encontrar, pero en este caso no me daría. Aquí la moda sería el dato, la medida, el parámetro que mejor representa este conjunto de datos. Cantidad de cigarrillos. Bueno, miremos el ejemplo que tú estás. Sí, sigo con la inquietud, no sé por qué, pues no encuentro, porque al fin y al cabo estás presentando dos datos, la variable y la frecuencia, igual que en este ejemplo que tengo en el libro, entonces no entiendo por qué, pues no sé. ¿Qué página? Si quieres, no sé si puedo explicar. Sí, dale, tranquila. Bueno, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos de los meses, si por ejemplo nos da entre marzo y la media, el promedio nos daría, bueno, un valor cercano entre marzo y abril, por ejemplo. Entonces el valor no se puede llamar mar-abril o algo así, porque ese valor no se puede dividir. Pero en este caso, por ejemplo, de los cigarrillos, pues sí, como son los días de la semana, entonces sí se puede sacar porque podría ser el día 2 o el día 3. Porque igual yo también puedo hablar de los meses como mes 1, mes 2, mes 3. Como tal. Son 12 meses, la semana son 7 días. Pero el de los cigarrillos se lo sacó fue con las variables también, me parece. Lo sacó como en intervalos, ¿no? No. Por eso es que tengo la duda, porque es que no... Pero lo que dice Orlando también es válido. Si lo llegaron a sacar por la cantidad o sea, el número identificador de los días, pues los meses también tienen un número identificador, entonces también sería viable sacarlo de esa manera. Pero entonces es por esa la duda que tiene también Orlando. Porque es que la fórmula evidentemente es diferente. La fórmula en el libro pues aparece como X, la sumatoria de X sub I sobre N, listo. Mientras que aquí Jamie la está planteando como X sub I por F sub I. La sumatoria pues de esos dos datos. Y lo que no sé es entonces saber cuándo aplicar, porque los dos hablan de cantidades. Aquí me habla de cantidad de cigarrillos, el otro me habla de otra cantidad. Pues no logro determinar o analizar cuándo se aplicaría el X sub I, F sub I, y cuándo se aplicaría el X sub I solamente. Bueno, aquí ¿cómo le explico? A ver. Me están diciendo cantidad de cigarrillos consumidos por un fumador en una semana, ¿sí? Obviamente, la variable de estudio sería los días de la semana, ¿sí? Como les decía en el anterior, yo no puedo sacarle el promedio a una variable cualitativa, porque yo no puedo multiplicar lunes por 18, martes por 21, miércoles por 22, jueves por 21, etcétera, etcétera. O como lo tenía en el Excel, enero por 1352, febrero por 200, marzo por 230, etcétera. ¿Cuál sería la mejor medida de tendencia central que me representaría? Pues yo diría la moda, ¿sí? El mayor mes donde se vendieron tiquetes es enero, y eso me representa ese conjunto de datos. Aquí pasaría algo parecido. El día donde más consume cigarrillos sería el miércoles, ¿sí? Porque mi variable es una variable cualitativa. Pero como les dije hace un momento, uno podría decir, bueno, si yo quiero mirar cuál es el número de tiquetes promedio, eso lo puedo hacer, pero ya eso sería como otro estudio, simplemente mirar el número de tiquetes promedio y dejando a un lado los meses del año. Entonces lo que yo hago es sumar y dividir por 6, como les dije, ¿sí? Para mirar el número de tiquetes promedio sin importar los meses en los cuales se vendieron. Pero aquí es importante saber cuántos en enero, cuántos en febrero, porque para eso se tomaron los datos. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Yo puedo encontrar la media aritmética de la cantidad promedio de cigarrillos consumidos en una semana, ¿sí? Sumo esos datos y lo divido por 7, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué son los días de la semana? Pues para identificar
cuál es el parámetro que me representa esa variable cualitativa. No sé si me haga entender, ¿sí? Eso depende del enfoque que yo le vaya a dar al estudio o a la encuesta que yo hice, a la pregunta que yo realicé. Si a mí me interesa mirar es cuál es el promedio de cantidad de cigarrillos, pues simplemente hago eso. Y listo. Jamie, qué pena, sigo, porque es que mira que si miramos el enunciado de los dos son muy similares. Claro, y por eso les digo, ¿sí? O sea, en la encuesta yo digo lunes 18, martes 21, miércoles 22, pero yo sé que mi variable es cualitativa, ¿sí? Y yo puedo identificar las dos como distintas variables. Claro, eso lo puedo hacer. Cantidad de cigarrillos y encuentro el promedio de cantidad de cigarrillos. Lo mismo pasaría con una variable cuantitativa discreta si yo aquí hablo del número de clientes. Entonces yo digo promedio de la cantidad de clientes que fueron encuestados, ¿sí? Pero a mí no me interesa la frecuencia absoluta cuando yo hago un análisis estadístico, me interesa es unas conclusiones respecto a la variable. No quiere decir que esté mal el libro, no quiere decir que esté mal que yo saque el promedio de número de etiquetes vendidos, no quiere decir que esté mal que yo saque el número de el número de promedio de cantidad de cigarrillos. ¿Sí me hago entender? Eso depende de mi estudio estadístico, ¿sí? Si yo voy a hacer un análisis de la variable, donde yo pongo unas semanas, pues yo tengo que dar unas conclusiones respecto a las semanas, porque si no, entonces no hubiera colocado eso y no me hubiera detenido tanto en dónde fue que más vendió, etcétera, etcétera. Pero entonces yo creo que ahí sí es donde nos podrías ilustrar, Jamie, bueno, cómo identificar según el enunciado, pues cuándo podemos hacer esto y cuándo podemos hacer el otro, porque o qué tipo de enfoque, no sé si haya la forma de que nos puedas ilustrar, mostrar o hacer un ejercicio de, mira, cuando estés enunciado, entonces podemos aplicar esto, cuando esté, pues no sé. Yo siempre les digo, hay que hacer la conclusión respecto a la variable estudiada. Si la variable son los días de la semana, entonces saquen una conclusión respecto a los días de la semana, ¿sí? Aquí simplemente pues hicieron este ejemplo como para que ustedes pudieran hacer, pero yo prácticamente pude haber encontrado 18, 21, 20, y así sucesivamente sin esa primera columna, ¿sí? O sea, este era como un ejemplo para que ustedes identificaran que son datos desagrupados. Bueno, ok, entonces nos basamos mejor entonces en que siempre la media aritmética para analizar datos estadísticos es X sub I por F sub I. Cuando tenemos tablas de frecuencias, ¿sí? No tenemos tablas de frecuencias. Porque cuando no tenemos tablas de frecuencias simplemente es sumar el X sub I y dividirlo por la cantidad de datos. Iba a mostrarles un ejemplo sobre eso, creo. En otras palabras, el X... ven, un momentico, Jamie. Vuelve un momentico al libro, al otro libro, un momentico nomás. Entonces, podemos concluir del otro libro, de este libro, ¿dónde está la tabla? Mira, es que mira, ojo, ya miré esto de acá, ¿sí? Eso, acá no podemos tiene... concluir entonces, X sub I no son los días de la semana. No, el X sub I es la cantidad de cigarrillos. La cantidad, ok. Listo. Sí, es que no había visto abajo. Cantidad de cigarrillos, 18, aquí es una variable cuantitativa discreta. Ok, sí, ya, partiendo de ahí sí ya, por eso tiene que volver a eso. Ok, perfecto. Y acá sería 18 por 1, 19 por 2, 20 por 1, 21 por 2, 22 por 1. El resultado se suma y se divide por 7 y tiene que dar exactamente lo mismo, 20 cigarrillos y lo mismo que nos dio arriba, 20 cigarrillos. Ok. Y si tenemos claro, datos... ahí no da 20. En ese ejercicio no da 20 sino 23. No importa, se aproxima. 23, ¿está mal? Sí, a mí me dio 23. Sí, en el libro hay errores.
En el libro yo he visto ya detallado varios errorcitos de cálculo, Jamie. Varios errorcitos ahí matemáticos. Sí, da 23. Da 23, es un error del libro. 23 cigarrillos. En los dos debe dar 23. Hay que regalarle al autor Nacho Calcula o algo así. Listo. Bueno, no sé si tengan más inquietudes. Entonces, como les comentaba, es importante que realicen los ejercicios y antes de hacer su entrega traten de hacer las preguntas en el foro. ¿Listo? Sí, sí. Vale, Jamie, muchas gracias. No, Mañana tendremos chat. No, señor. La reemplazaste con la de hoy. Sí. Listo, vale, Ah, vale. bueno. Muchas gracias. Bueno, vale, que estén bien, que tengan buena noche y que puedan trabajar en su taller. Recuerden que estaré atenta en el foro para todas las inquietudes. Si quieren tratar de tomar pantallazos, lo pueden hacer y ahí yo les apoyaré en la medida de mis posibilidades.